Primera parte. Quilón, general de flota de la Federación Galáctica. Se suponía que los humanos eran cobardes. El registro de especies de la Federación Galáctica los tenía catalogados como 2 de 16 en el índice de agresión. Nuestras interacciones con la Unión Terrana hasta este momento respaldaban esas conclusiones. No habían librado ninguna guerra entre ellos en siglos y habían formado un gobierno mundial unificado antes de lograr los viajes FTL. Habían respondido con entusiasmo, más que con hostilidad, al primer contacto, a diferencia de muchas especies. La Tierra había resuelto todas las disputas mediante la diplomacia y el compromiso desde que se convirtió en miembro oficial de la Federación. Por ejemplo, hace unos años, los expansionistas Shannik reclamaron una colonia minera terrestre como su territorio. La Federación se preparó para un conflicto menor, pues esperaban que los humanos defendieran su puesto de avanzada. Pero los humanos simplemente se encogieron de hombros y aceptaron entregar el planeta por una pequeña tarifa anual. En lugar de ir a la guerra, los terranos, de alguna manera, terminaron siendo socios comerciales prominentes de los Shannik. También hubo un incidente en el que los paranoicos Jodaal arrestaron a embajadores terrestres acusándolos de ser espías. Encarcelar a diplomáticos sin pruebas era una clara provocación de guerra, pero los humanos no hicieron nada. Ni siquiera asaltaron las instalaciones donde estaban detenidos sus representantes. Simplemente abrieron negociaciones secundarias con los Jodaal y organizaron un intercambio de prisioneros, entregando a algunos contrabandistas a cambio de su gente. Los pensamientos sobre los humanos variaban dependiendo de a quién se preguntara. Algunos miembros de la Federación consideraban encomiable su pacifismo y apreciaban su ecuanimidad como estadistas. Otros pensaban que era la debilidad lo que los llevaba a evitar la guerra. Yo estaba en este último grupo. La única razón para no responder con agresión a insultos flagrantes era que no tenían ni el ingenio ni la fuerza para ello. Cuando llegaron los devoradores, las 3 especies más militaristas de la galaxia, según el índice de agresión, se unieron para oponerse a su avance. No sabíamos mucho sobre ellos, pero los llamábamos los devoradores, ya que su única misión era drenar la energía de las estrellas. No puedo decir por qué harían tal cosa. Cualesquiera que fuesen sus razones, tomaban un sistema por la fuerza, lo dejaban seco y pasaban al siguiente. Nuestra flota, la mejor que la Federación tenía para ofrecer, sufrió grandes pérdidas cuando chocamos con los destructores enemigos. Luchamos tan duro como pudimos y no importó. Nuestras armas apenas parecieron arañar sus naves. Fue una decisión difícil, pero ordené que lo que quedaba de la flota se retirara. Por mucho que necesitáramos detenerlos, perderíamos toda la armada si nos quedábamos más tiempo. Envié una señal de socorro, transmitiendo nuestra sombría situación y pidiendo refuerzos. Había otras especies con ejércitos menores, pero aún potentes dentro de la Federación. Sin embargo, mi petición fue respondida con el silencio. Ninguno de esos cobardes se ofreció a ayudar. Al enterarse de nuestra derrota, supongo que decidieron huir y valerse por sí mismos. Pensé que estábamos solos hasta que detectamos naves humanas saltando a nuestra posición. Qué irónico. Los únicos que acudieron en nuestra ayuda fueron los débiles galácticos. Según nuestros sensores, solo eran 5, lo que no era suficiente para iniciar una pelea. Una demostración patética, pero era más que las 0 naves que habían enviado las otras potencias de la Federación. Señor, los terranos nos están saludando. ¿Qué creen que van a hacer? ¿Convencer al enemigo hasta matarlo?
bromeó el primer oficial Bleth. Escuché algunas risitas entre la tripulación, pero los hice callar de inmediato. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. En pantalla. Un humano de cabello oscuro parpadeó en la pantalla de visualización. Nave de la Federación. Soy el comandante Mikhail Rykov de la Unión Terrana. Estamos aquí para ayudar en todo lo posible. Incliné la cabeza con gracia. Gracias por venir, comandante Rykov. Soy el general Quilón. Únase a nuestra formación y ayude a cubrir nuestra retirada. ¿Retirada? El comandante humano parpadeó un par de veces, confundido. Nuestras intenciones son enfrentar y acabar con el enemigo. ¿Con 5 naves? Con el debido respeto, los devoradores se cuentan por miles y aplastaron nuestra flota, que era de igual magnitud. No esperaría que una especie pacífica como la suya entendiera la guerra, pero le conviene seguir nuestro ejemplo, dije. El comandante Rykov parecía aún más desconcertado. ¿Cree que los humanos somos una especie pacífica? ¿Qué diablos? ¿Por qué piensa eso? Bueno, nunca peleáis con nadie. Lo resolvéis todo hablando. Los humanos sois la especie con el índice de agresión más bajo, respondí. Ya veo, la Federación nos ha juzgado mal ahí. ¿Sabe por qué evitamos la guerra, general? ¿Porque no creéis que podáis ganar? ¿Miedo? El humano rió con franqueza. No, es porque sabemos lo que somos, de lo que somos capaces. Y nadie se merece eso todavía. La idea de que los terranos lanzasen amenazas siniestras antes me habría parecido una broma, pero algo en su tono me indicó que lo decía con absoluta convicción. Era un claro caso de engaño derivado de la falta de experiencia en guerra interestelar. Los devoradores ridiculizarían a los terranos y los castigarían por su exceso de confianza. Aún así, si el comandante deseaba enviar a sus hombres a la masacre, no lo detendría. Si insiste en pelear, ciertamente no me interpondré. Pero debe saber que está solo. Nos iremos de aquí. ¿Cuál es su plan? Trajimos una bomba de nanitos que hemos desarrollado. En realidad, nunca la habíamos usado antes, ya que en aproximadamente el 5% de las simulaciones no se detiene en entidades localizadas y consume toda la materia del universo, dijo el comandante Rykov con excesiva naturalidad. Pero los programamos para que se autodestruyan después de unos segundos, lo cual probablemente funcionará. Alférez Carter, dispare al enemigo en 5 segundos. Mis ojos se abrieron alarmados. Espere. Acabas de decir que podría destruirlo todo. La nave insignia terrestre disparó un misil antes de que pudiera decir otra palabra para detenerlos. Al principio, pensé que habían fallado el blanco. El proyectil atravesó la flota devoradora sin conectar con una sola nave. Luego, detonó en la parte trasera de la formación y se desató el infierno. El espacio mismo pareció estremecerse cuando una explosión desgarró todo lo que lo rodeaba. La fuerza era tan poderosa que nuestros sensores apenas pudieron mostrar un mensaje de error. Al menos 1/3 de la flota devoradora se evaporó instantáneamente, cuando una improbable cantidad de energía y calor la convirtió en sopa de metal. No había forma de que los ocupantes de esas naves sobrevivieran. Las unidades enemigas más alejadas de la zona cero sobrevivieron a la explosión inicial, aunque muchas quedaron gravemente dañadas. Pero una fuerza invisible parecía diseccionarlas lentamente. Solo pude observar con incredulidad cómo los poderosos cruceros se desintegraban poco a poco. Supongo que la bomba había liberado un enjambre de nanobots que atacaban la estructura a nivel molecular. Los devoradores apenas supieron qué los golpeó. Cuando pensaron en devolver el fuego, ya no quedaba nada con lo que responder.
Su arsenal se evaporó en cuestión de segundos y, sin duda, su personal sufrió la misma suerte. Donde antes había un ejército imparable, ahora solo había espacio vacío. Los humanos habían desatado una ola de destrucción sin rival en toda mi carrera militar, con un solo misil. El horror recorrió mis venas al imaginar que algún día podrían apuntar esas monstruosas armas hacia la Federación. No había forma de defenderse de creaciones tan diabólicas. El índice de agresión necesitaba una actualización. El tipo de especie que inventaría armas como esa no podía ser la número 2. Al mirar a mi tripulación, vi reacciones de asombro y horror que reflejaban las mías. Si alguna vez se volvían hostiles, los humanos constituirían una amenaza del máximo nivel. Lo más probable es que pudieran acabar con toda la galaxia sin despeinarse. Eso ya está solucionado. Deberíais habernos invitado a la fiesta desde el principio, sonrió el comandante Rykov. Le diré una cosa, general. La próxima vez que nos veamos, nos deberá una cerveza. Fruncí el ceño. Los humanos podrían exigir mucho más que una bebida si lo quisieran. Sí, creo que podemos hacer eso. El comandante Rykov cortó la comunicación y vi cómo las naves terranas regresaban al hiperespacio. Aún intentaba comprender todo lo ocurrido y me preguntaba cómo plasmaría aquello en el informe de combate. La Federación no tenía idea de quiénes eran realmente los terranos, pero yo me aseguraría de que lo supieran. Y mientras reproducía los acontecimientos del día en mi mente, lo entendí. Al fin comprendí por qué una especie tan poderosa no mostraría sus cartas. Los humanos evitan la guerra porque les resultaría demasiado fácil ganarla. Segunda parte. Ula, presidenta del Senado de la Federación Galáctica. El Senado de la Federación esperaba lo peor cuando llegó el mensajero. Según las costumbres galácticas, la nave más rápida había sido enviada por delante de la flota para dar un informe de primera mano de la batalla a los embajadores. La expresión aterrada en la cara del joven alférez Hatari al entrar en la Cámara del Senado pareció confirmar los temores de todos. Recordé la transmisión que habíamos recibido hacía apenas unas horas, detallando la grave situación de quienes se habían enfrentado a los devoradores. El número de bajas confirmadas ya era considerable, y sin que ningún miembro de la Federación enviara refuerzos, podríamos estar hablando de una tasa de bajas de hasta el 90%. Como presidenta, intenté persuadir a las especies de agresión de nivel medio para que ofrecieran ayuda, pero todas se negaron rotundamente. Si hubiera tenido el poder de obligarlas a intervenir, lo habría hecho. Todos conocíamos la estela de destrucción que los devoradores dejaban a su paso, pero no teníamos más remedio que detenerlos. Nos llevarían al borde de la extinción si les permitíamos arrasar la galaxia. Sin embargo, observé ciertos detalles extraños en el comportamiento del mensajero. Al acercarse al podio, miró a la embajadora terrana Nikki Johnson y tragó saliva con nerviosismo. Noté que le temblaban las manos. Los Chitauri eran una raza orgullosa, guiada por el honor, que había visto los horrores de la guerra una y otra vez. Nunca antes había visto a uno regresar a casa con aspecto de haber visto un fantasma. ¿Y por qué fijarse precisamente en los pacíficos humanos de entre todas las razas? Hola, señores senadores. Soy el alférez Telus, dijo el heraldo, sin apartar la mirada de la embajadora Johnson. Los devoradores han sido derrotados. Ni una sola de sus naves sobrevivió. Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. También yo estaba perpleja. La correspondencia anterior había pintado un panorama desesperanzador para nuestras fuerzas.
Si realmente había habido un giro tan drástico, necesitábamos saber cómo se había producido. Cualquier táctica empleada por la flota podría transmitirse a otros comandantes para futuros encuentros. Un rápido vistazo a la sala reveló que la mayoría de los representantes estaban confundidos. Pero la embajadora terrana sonreía con un brillo depredador en los ojos. Había algo en su expresión que me inquietaba en lo más profundo del subconsciente. Me levanté sobre mis pezuñas para restaurar el orden. ¡Silencio! ¿Cómo es posible? Por favor, explíquese. Bueno, señora presidenta, fueron los humanos. Solo enviaron unas pocas naves en nuestra ayuda, pero han construido algo terrible. La voz del alférez había bajado a un susurro apenas audible. Fue como si hubieran aprovechado una supernova. Nunca en mi vida he visto semejante destrucción. Estalló un caos total cuando las exclamaciones de sorpresa se elevaron hasta un crescendo y todas las cabezas se volvieron hacia la embajadora Johnson. No estaba segura de creer aquel relato. ¿Los humanos poseyendo un arma capaz de destruir a los devoradores? Era de conocimiento común que evitaban la guerra a toda costa. El embajador Shannik Kazil rió y alzó una garra para pedir la palabra. Respetuosamente, los humanos no son una especie guerrera. Astutos, hábiles, codiciosos, son todas esas cosas. Pero si tuvieran armas capaces de acabar con los devoradores, serían algo más que charlatanes y diplomáticos. Ya gobernarían la galaxia. Los Exanic ocupaban los niveles superiores en la escala de especies agresivas, pero también eran el principal socio comercial de la humanidad. La Unión Terrana se los había ganado gracias a su disposición a vender cualquier cosa por un precio. Y, pese a sus distintas filosofías sobre la violencia, las dos potencias se habían convertido en aliadas cercanas. «Te equivocas. Lo vi con mis propios ojos», replicó el alférez Telus. «La verdad sobre la humanidad es que son asesinos, son peligrosos. El general cree que deberíamos buscar su amistad, pero no estoy seguro de coincidir. Yo no confío en ellos». Volví mi mirada hacia la embajadora Johnson. Deberíamos permitir que la representante terrana responda. ¿Qué tiene que decir? ¿Es cierto? La embajadora suspiró con cansancio. Sí, es cierto. La Tierra tiene muchas armas de último recurso ocultas. Somos muy buenos en la guerra, pero tratamos de encontrar un camino diferente. ¿Por qué nos presentasteis una imagen falsa de vuestra especie?, exigí. Habláis de paz, y sin embargo, habéis ocultado las armas más poderosas de la galaxia. Nunca quisimos utilizarlas, respondió. Su índice de agresión. Las especies de agresión alta suelen ser territoriales y buscan conquistar. Si la Federación hubiera investigado nuestra historia, habrían visto que una vez fuimos así. Perdimos millones de vidas en guerras internas y nos cansamos de aquel derramamiento de sangre. La humanidad ha intentado ser mejor. Nuestra naturaleza destructiva e impulsiva sigue ahí, solo que la enterramos profundamente. Verá, somos la única especie agresiva que también tiene un fuerte sentido de la empatía. Luchamos con esa dualidad constantemente. Nos controlamos con reglas y en su mayor parte elegimos el bien. Pero conocemos las profundidades de la depravación que existen. Sabíamos que un día llegaría alguien verdaderamente malvado y tendríamos que ser peores. Asimilé sus palabras, con la mente aún aturdida. Una guerra interna con millones de bajas. Incluso los peores conflictos de la historia temprana de los Hatari rondaban las 200.000 muertes, y estábamos en el puesto 15 de 16 en la escala de agresión. La guerra más sangrienta que conocíamos no se comparaba con el pasado humano.
una especie con semejante propensión a la violencia, debería haberse extinguido. No había forma de que pudieran haber formado una sociedad funcional, ni hablar de actuar como pacificadores galácticos. Era difícil conciliar mis experiencias con diplomáticos humanos civilizados y de lengua suave con la vil historia que la embajadora había descrito. No importaba cuánto afirmaran poder controlar su salvajismo, no podíamos confiar en ellos. Una especie con tal impulso hacia la violencia podría apuñalarte por la espalda en un momento de ira sin pensarlo dos veces. Honestamente, si no temiera represalias, habría presentado una moción para expulsar a la Unión Terrana de la Federación en ese mismo instante. Pero, incluso si era como jugar con fuego, probablemente era mejor tenerlos de nuestro lado que ver su artillería apuntada hacia nosotros. Aún así, tendríamos que vigilarlos mucho más de cerca. Forcé una expresión neutral. Nos habéis salvado de un enemigo al que no podíamos vencer por nuestra cuenta. Os debemos una gran deuda. La Federación necesitará tiempo para considerar plenamente lo que nos habéis dicho, pero os agradecemos haber acabado con esta batalla. Los ojos de la embajadora Johnson se endurecieron. La guerra no ha terminado, Presidenta. Derrotamos a una flota, pero los devoradores enviarán otra si no son eliminados y volverán más fuertes. La humanidad no espera vuestra bendición, pero sí os pedimos perdón por lo que estamos a punto de hacer. ¿Qué estáis a punto de hacer?, pregunté con cautela. Vamos a atacar su mundo natal con bombas de antimateria, sin supervivientes. Es una solución permanente. Puede que no sea bonita, pero no vemos otra forma de acabar con el terror que infligen al cúmulo. Incluso las especies más agresivas parecieron horrorizadas ante la sugerencia. Observé cómo los embajadores cercanos al humano se apartaban ligeramente, como temiendo que pudiera morder. Negué con fuerza. Eso es genocidio. La Federación no puede aceptar la erradicación de una especie entera. Por favor, intentemos negociar una tregua. Debemos agotar las vías pacíficas antes de considerar siquiera un ataque así. No puedes razonar con alguien que solo quiere destruirte. Matar o morir, dijo la embajadora, levantándose y recogiendo sus pertenencias. ¿Cuántas especies inocentes han perecido ya por su culpa? En lo que respecta a la humanidad, mejor ellos que nosotros. La representante terrana salió del edificio, despidiéndose del embajador Kazil al marcharse. No podía comprender cómo un ser sintiente podía mostrarse tan tranquilo y desapegado ante la idea de acristalar un planeta, incluso uno de una raza parásita como los devoradores. Me pregunté si deberíamos intentar interponernos en el camino de los humanos. Era improbable que pudiéramos detenerlos, pero al menos podríamos decir que lo habíamos intentado. Las cosas eran más sencillas cuando pensábamos que eran pacíficos. Parte de mí deseaba que aquella mentira hubiera durado un poco más. Ya echaba de menos a nuestros amigos pacifistas.